Estamos estudiando los personajes de Navidad. Dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Vamos a hablar hoy acerca de escuchando la voz de Dios. Tome su lugar, hermanos. Escuchando la voz de Dios. Algunas familias salieron para México, hay que orar por ellas para que todo salga bien. Algunas están regresando. Probablemente algunos de ustedes recuerdan un logotipo ya hace muchos años, hermanos, allá por los años 60 ya llovió. Quizá ninguno de ustedes, excepto uno o dos que por ahí. RCA Victors, una compañía de discos de esos grandotes y chiquillos también, tenían un logotipo de un perro sentado delante de un tocadiscos, y el tocadiscos tenía una bocina enorme, y el perro está sentado escuchando con su oreja levantada. Y abajo decía: escuchando al maestro. Es una muy buena ilustración, hermanos, acerca de la imagen perfecta de lo que se necesita en Navidad. Navidad significa el nacimiento de Jesús. Y debemos escuchar atentamente a Jesús. Pero eso es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Si vamos hoy a los centros comerciales, vamos a encontrar música por todas partes, la gente entusiasmada con los regalos. En los restaurantes, la gente sube la voz como resultado de que hay muchísima gente. En las compras, todo esto, las entradas, las salidas, y la gente se olvida realmente del propósito de Navidad. Y si a eso le aumentamos el problema hoy que está sufriendo, ¿verdad?, la humanidad, el famoso celular. El 60% de las personas no sabe o está haciendo mal uso del celular. Aquí hemos ganado mucho con respecto a eso, y eso porque he estado insistiendo acerca del celular. Pero en otras iglesias, hermanos, el celular se escucha por todas partes, la gente entrando y saliendo, no hay ningún respeto. La gente no está siendo educada para escuchar a Dios. Después de tantos años, hermanos, en el ministerio, he entendido y he comprendido que a la iglesia no solamente se le enseña y se le predica, a la iglesia también se le tiene que educar. Entonces, esta mañana vamos a estar mirando una historia bien familiar, la historia de María. Y María, mientras escuchaba la voz, hermanos, enviada por Dios, por el mensajero, para que escuchara la voz de Dios, María nos da un buen ejemplo de cómo escuchar la voz de Dios, porque ella tenía un corazón receptivo, un corazón reflexivo. Ella trae mucho para nosotros en esta mañana. Así es que rápidamente vamos al tema. Voy a compartir algunos pensamientos, no se lo pierdan, porque de esto, hermanos, fíjense, mucho de la manera que escuchamos es la manera como Dios nos bendice. De hecho, Josué nos dice, es la única parte donde nos dice que si nosotros escuchamos la palabra de Dios con atención, tendremos éxito.
Versículo número 34 dice así: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, miramos en primer lugar que ella tenía un corazón receptivo. ¿Qué significa receptivo? Significa que ella admite, ella reconoce, ella percibe, ella guarda, ella acepta la palabra del ángel, del mensajero de Dios. Y apreciamos más su respuesta, hermanos, si pensamos en todas las formas que ella pudo haber respondido al ángel. Ella pudo, hermanos, decidir no escuchar al mensajero de Dios. Ella pudo llorar al escuchar la voz de aquel ángel. Ella pudo, hermanos, quejarse. Ella pudo argumentar. Ella se pudo levantar y no escuchar al mensajero de Dios. Y esto hubiera sido un desastre. Pero María, hermanos, no hace ninguna de estas cosas. En cambio, dice el versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ella acepta el mensaje de Dios, hermanos. Ella acepta el mensaje del ángel. No argumenta, no rechaza, no se queja, no presenta ninguna excusa, ningún pretexto. No está distraída, sino que ella, con un corazón receptivo, simple y sencillamente, acepta el mensaje de Dios. Entonces, si vamos a entender, hermanos, el mensaje de Navidad, el mensaje de Dios, tenemos que aprender a escuchar. ¿Me están escuchando? No, parece que estamos entendiendo. Entonces, tenemos que reducir la velocidad, hermanos, y saber de qué se trata el mensaje de Navidad. Porque el mensaje de Navidad significa, hermanos, que Dios ha decidido mandar a su único hijo a nacer aquí en el mundo. Hay la historia de una niña de 4 años. Su nombre es Shia. No sé si ya se le ha platicado alguna vez. Ella le suplicó a su mamá que tenía, a su mamá y a su papá, que tenían un 9 bebé en casa, un niñito recién nacido. Y ella le dijo a la mamá y al papá que si les daba permiso de platicar con su hermanito. Pero el papá y la mamá tenían cierta preocupación porque ellos se veían cuando llega una nueva criatura a un hogar y solamente había esta niña Chía, ellos pensaban que ella iba a estar celosa o un poquito resentida. Pero le permitieron a la hija entrar a la recámara del niño y ellos dejaron entreabierta la puerta para observar qué iba a hacer la niña con su hermanito. Y cuando ya estuvo entrada la niña en su recámara, se agachó un poquito y le dijo al bebé, hermanito, bebé, dime cómo se siente Dios, porque a mí ya se me ha olvidado. Quizá muchos de nosotros, hermanos, ya se nos ha olvidado cómo se siente la presencia de Dios. Entre tanto bullicio, tanto ruido y tantas distracciones, ya no sabemos escuchar a Dios. Así es que déjenme compartir aquí rápidamente cómo podemos escuchar a Dios. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Y es que miren, pudieran venir 2 amigos, vamos a ponerle el nombre que quieran, Juan, Santiago, Pedro, Ricardo. Vienen 2 personas, se sientan en el lugar aquí en la iglesia, escuchan el mismo sermón, las mismas palabras, las mismas historias, pero mientras uno crece, el otro no crece. Mientras uno madura, el otro no madura. ¿Cuál es el problema? Puede venir una pareja, un matrimonio, una familia. Mientras el esposo crece, la mujer no crece. Casi por lo general así sucede. No. No, es que no entendieron. ¿Sí entendieron? Ok. Entonces, ¿por qué, hermanos? Tenemos que tener una actitud que nos acerquemos a Dios
para saber quién nos está hablando. Y en Mateo capítulo 3, hermanos, nos habla de la parábola del sembrador. Dice el versículo número 8, dice que parte cayó en buena tierra, dio fruto al cual 100, al cual 100, al cual 60 y al cual al 30 por uno. Entonces, aquí miramos una mente dispuesta, una mente comprometida. ¿Me están escuchando? Para poder llevarse las riquezas de Dios, hermanos. Entendemos aquí, ¿verdad? Dice, después en el versículo 23 da la interpretación, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, pero no solamente oye y entiende, da fruto y produce al 100%. Entonces, aquí la palabra de Dios nos pinta a una persona, a un hombre, a una mujer, a un joven, a un niño que tiene la mente dispuesta para escuchar la santa palabra de Dios. A veces, hermanos, y tengo que ser así porque así se requiere. La gente piensa que se pasa de lista o de vivos, especialmente los jóvenes que traen su celular y sí, ¿verdad? Sí, pastor, yes it is. O las hermanas. No sabe lo tonto que se mira o tonta al hacer esto, porque se está perdiendo la bendición de escuchar la palabra de Dios. Entonces, déjenme rápidamente lo que aquí nos está diciendo, que nos pinta a una persona que tiene una mente dispuesta, una mente que ha sido cultivada, una mente que ha sido entrenada, una mente que está comprometida con la enseñanza de la palabra de Dios. El intelecto más fino del mundo, la persona más inteligente del mundo, hermanos, si no pone atención a la palabra de Dios, estará desaprovechando las verdades máximas de la palabra de Dios. Así es que lo primero, vamos a ver rápidamente cómo describe aquí un terreno fértil, una mente dispuesta. La primera cosa es que tenemos que comprometernos a escuchar atentamente el mensaje. Que no permitamos ninguna distracción. Que nos preparemos de antemano para venir. Son 35, 40 minutos, 15 minutos de alabanza, es una hora. Prepararnos, venir, ir al baño, llegar a tiempo, respetar el tiempo. Yo respeto el tiempo de ustedes, soy respetuoso con ustedes, llego a tiempo. Ustedes deben de aprender también eso. En la escuela donde estos principios, hermanos, son eternos. Y usted va a ser la persona, como dice la palabra de Dios, usted va a ser una persona exitosa. Entonces, primero tenemos que escuchar atentamente el mensaje. La segunda cosa, hermanos, es resistir todas las cosas externas que nos estorban. De pronto vienen pensamientos aislados, de pronto viene algo que se nos olvidó. Nuestra mente o nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está divagando en tantas cosas y no aprovechamos la palabra de Dios. Tercero, tenemos que comprometernos a evaluar nuestra vida a la luz de lo que oímos, a evaluarnos. Y yo espero que también se quiten esto, porque la más gran mayoría de los hispanos es que nos tiraron pedradas. No son pedradas, es instrucción de la palabra de Dios. Tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios y a escucharla y a saber definir las palabras, hermanos. Si algo está llegando a tu corazón, es porque Dios te está hablando a ti, te está instruyendo, y a eso vienes. Si la palabra no te incomodara, no te alentara, no te animara, no te instruyera, no te redarguyera, entonces el pastor no está haciendo bien su trabajo. Pero la palabra es viva y veraz. Y tenemos que evaluarnos de acuerdo a lo que dice la Biblia, hermanos. Entonces, cada vez, ¿verdad? Porque de pronto así como que, ahí te habla, no. A ver, digan, ahí me habla. Esto es para mí.
Ya no es para mí, es para mí. A ver, digan, es para mí. Que me distraigo de cualquier cosa. Número 4, debemos aplicar las verdades de Dios que imprime en nuestro corazón. Debemos aplicarlas, atesorarlas y decir, gracias Señor, porque esto me despierta, porque esto puede cambiar mi matrimonio, porque esto puede cambiar mi familia. Miren, muchas familias que de nosotros aquí no están haciendo cambios porque no estamos sabiendo escuchar, en primer lugar, los padres, pero en segundo lugar también los hijos que tienen su propia responsabilidad. Dale un fuerte aplauso al Señor, hombre. Porque en la misma parábola del sembrador dice que el segundo terreno, ¿verdad? La primera se cayó a la orilla, vinieron los pájaros y se llevaron a la semilla, pero en la segunda cosa dice que vino el malo, el Satanás, y les robó la semilla. Yo me pregunto, ¿cuántas veces, cuántas ocasiones Satanás te ha robado la bendición? ¿Por qué? Porque no vienes preparado para escuchar la palabra. Y uno tiene que prepararse desde antes, hermanos, no aquí. Esto tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Están conmigo? Entonces, crecemos y nos convertimos en creyentes productivos y vamos a llevar fruto cuando sabemos escuchar la santa palabra de Dios. Y todo comienza, hermanos, con una actitud dispuesta, con una actitud comprometida mentalmente. ¿Para qué? Para que rindamos frutos para honra y gloria del Padre Celestial. Número 2, la segunda cosa, María tenía un corazón responsable, hermanos, responsable. El hecho es que María escuchó el ángel. Y esta no es la única parte de la historia, hermanos. Es importante prestarle atención a algunas cosas más, porque María pudo haber dicho varias cosas después de la conversación con el ángel Gabriel. Ella se pudo ir sin decir ninguna palabra, no tener ninguna conversación con el ángel. Ella se pudo haber puesto a llorar totalmente desconsolada, no responder de ninguna manera. Ir quizá con un psicólogo o con un consejero profesional de que probablemente se estaba volviendo loquita porque estaba escuchando otras voces. Pero María, hermanos, no hizo eso. En cambio, miren lo que ahí dice el versículo 38. ¿Están conmigo en la Biblia? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme, ¿a quién? A tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la diferencia entre María y muchos de los que están celebrando hoy Navidad. Hoy muchos tienen la información. Inclusive muchos de ustedes o muchos de nosotros tomamos notas del sermón. Pero eso no significa que estamos aplicando esas verdades a nuestra vida porque no estamos haciendo cambios. Vamos a ver qué actitudes se requieren, hermanos, para tener un corazón responsable, para hacernos responsables de lo que estamos recibiendo. Entonces, para eso se necesita algunas actitudes responsables ante la palabra de Dios. Y aquí va a aparecer en pantalla, se encuentra en Santiago, solamente se los voy a leer. No pierdan su atención, por favor. ¿Están aprendiendo algo? Santiago dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre o toda mujer sea pronta para, a ver, digan oír. Thank you so much por el celulitis. Ahora entiendo de que sí era necesario este sermón. Antes de entrar, apáguenlo. Apáguenlo. No creo que sea un especialista, que de pronto alguien en el hospital ahorita se esté muriendo y de emergencia lo llamen. No, ¿verdad? Todo hombre, toda mujer sea pronto para oír, tardo para
y tardo para airarse. ¿Sí está acá en la pantalla? Ok. Entonces, miramos aquí, hermanos, algunas actitudes, algunas actitudes que nos enseña la palabra de Dios para hacernos responsables delante de la misma. Y aquí, ¿verdad?, nos habla acerca, para tener una buena recepción. ¿Se acuerdan cuando aquellos televisores viejos que tenían una antenita así como orejas de conejo, uno las movía y ahí déjale. Y si no la agarraba, todavía le añadíamos un alambre y hacíamos tierra. Muchos de ustedes necesitan hacer tierra. ¿Dónde está el pastor? No te oigo, Dios. ¿Dónde está tu Espíritu Santo? No aprendí nada. Tengo 25 años y no aplico nada de lo que se me ha enseñado. ¿Cuál es el asunto aquí, hermanos? Otra vez, el asunto es la actitud del corazón, la manera como venimos a la iglesia. Aquí les voy. La primera actitud, tienes que estar en silencio. Para tener una buena recepción de Dios, tenemos que estar en silencios. ¿Por qué? Vamos a estar listos para escuchar, para atender y poner atención. Y no nos vamos a perder nada. 2. La segunda, no solamente en silencio, dice la Biblia que dice, pronto para oír y tardo para hablar. Y luego además nos dice, y tardo para airarse. Entonces la segunda cosa, hay que estar calmado, lento para hablar. Y eso nos va a dar la capacidad de saber escuchar, porque no vamos a estar enojados. Miren, cuando nosotros estamos enojados, no podemos escuchar. Vamos a estar siempre a la defensiva. Hoy vivimos en un mundo donde los jóvenes siempre andan enojados, siempre andan molestos y creen que todo lo saben. Y el 80% de los jóvenes está terminando en las prisiones porque son sabelotodos. No han aprendido a escuchar. Y para aprender a escuchar, no solamente, hermanos, tenemos que estar en silencio, pero también tenemos que estar calmados, relajados. Que no vamos a explotar. Porque cuando estamos emocionalmente enojados, estamos a la defensiva, hermanos. Tenemos que, miren, yo tengo muchos años, por eso cuando ustedes me miran aquí, vengo al 100%. ¿Dónde está Aristondio Junior? Vengo al 100, brother. Nomás que él dice que viene al 100 más 10. Me la ganó. 100 más tazas. Gloria a Dios. Tenemos que prepararnos, hermanos. Yo vengo, escucho unos cantos, leo mi sermón y oro, y es cuando vengo para acá. Tengo preocupaciones, hay problemas, actitudes, pero al venir aquí debemos de traer nuestra mejor actitud, ¿verdad? Hay que prepararnos para venir a la casa del Señor. No solamente entonces estar en silencio, estar calmado, pero también tenemos que estar limpios. Dice el versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar muchas almas. Entonces, no solamente hay que estar en silencio, calmado, pero hay que estar limpio. O sea, con otras palabras, sin ninguna basura espiritual en nuestras vidas, sin pecado acumulado, porque no esperes escuchar a Dios si estás o andas en pecado. Por eso la Biblia dice, despojémonos de toda inmundicia. Él está aquí diciendo, ¿verdad?, que por ejemplo cuando uno va a sembrar, cuando el jardinero, el agricultor va a sembrar, primero tiene que preparar la tierra, sacar las malas hierbas y entonces sí, sembrar la semilla. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. La palabra inmundicia, hermanos, significa la cerilla que a veces se nos pone en los... Se oye asqueroso, pero así es.
Para poder escuchar bien, necesitamos limpiar nuestros oídos. El punto es es que no podemos escuchar a Dios si hay mucha basura en nuestros oídos. Mentalmente, hermanos, mentalmente, espiritualmente estamos bloqueados porque hay pecado en nuestra vida. Por eso mucha gente que está muchos años dice en la iglesia, es que yo no escucho a Dios. Dios existe, ¿dónde está Dios? Primero, límpiate el oído. Y usted dice, pastor, ¿cómo me limpio de toda esa basura espiritual, de todo ese pecado que he levantado? Para poder escuchar bien a Dios y ser una persona exitosa. Bueno, hay una palabra en la Biblia que se llama confesión. Dice la Biblia que Jesús es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Pero si confesamos nuestros pecados, la palabra confesión significa ponernos de acuerdo con Dios. Entonces, si tú quieres escuchar la palabra de Dios eficazmente, quieres crecer espiritualmente, lo primero que tienes es confesar todos tus pecados, todas tus maldades, todas tus hipocresías. Si estás mirando pornografía, si hay pecado en tu vida, tienes que venir delante de Dios y limpiarte confesando todos tus pecados. Y la Biblia nos asegura que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La cuarta cosa es ser humilde. Dice, recibid con humildad la palabra implantada que te salvará, cambiará tu vida. ¿Qué quiere decir humilde? Significa hacer todo lo que Dios me mande. Pero si vengo con una actitud orgullosa, no va a pasar nada en tu vida. Si piensas que eres un sabelotodo, no va a pasar nada en tu vida. Vas a continuar igual, tu vida, tu matrimonio, tu familia. María, hermanos, no solamente recibió el mensaje, sino que lo aceptó con mucho respeto. La pregunta, ¿cómo estás recibiendo las verdades en esta Navidad? ¿Cómo te está cambiando la vida? ¿Qué necesitas hacer? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Esa verdad se ha movido de la mente a la cabeza? 3, y con esto termino. Entonces, María, en tercer lugar, tuvo un corazón reflexivo. Lucas 2:19. Vayamos allá a Lucas, o acá va a aparecer, hermanos, en la pantalla. Se los voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice, pero María, ¿qué hacía María? Guardaba todas estas cosas, pero no solamente las guardaba, ¿qué dice? Meditándolas en su corazón. Las guardaba y las meditaba. La Nueva Versión dice que las atesoraba y las meditaba, o sea, las valoraba, les daba la importancia, el valor que merece la santa palabra de Dios. Para usted, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios? Porque debe ser la prioridad número 1 de nuestras vidas. Porque es la que nos alimenta, nos instruye, nos alienta, nos motiva, nos reprende, nos ayuda, nos consuela. A través de la Biblia encontramos al Salvador. ¿Cómo dice, hermana? Nos capacita. Mire, está bien entrenado. Sí, hermana, gloria a Dios. Es una bendición su esposa, hermana Mario. Gloria a Dios. Oh. Vamos ahí entonces. En otras palabras, ella pensaba, hermanos, meditar significa que ella pensaba en la palabra una y otra vez. Nunca se le olvidó
lo que pasaba con Dios. Las experiencias que tuvo con Dios nunca se les olvidó, hermanos. Mucha gente se le ha olvidado el concepto de la Navidad, que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores como usted y como yo. Pero este recuerdo se desvanece por todo lo que sucede en nuestra vida. Miren, María, estoy seguro, hermanos, que frecuentemente recordaba las palabras del ángel con respecto a Jesús. Yo estoy seguro que ella recordó las palabras de los magos, de los pastores, de Ana, de Simeón. Casi estoy seguro, hermanos, que mientras el Señor Jesucristo estaba enseñando a las orillas del mar, ella recordaba las enseñanzas, los sermones preciosos del Señor. Ella atesoraba la manera como tocaba a los enfermos y le daba vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, y eso lo guardaba en su corazón. Las enseñanzas grandiosas, esas las guardaba en su corazón. Incluso cuando estaba confundida y no entendía algunas cosas, ella tenía que ir y recordar las promesas, hermanos. Porque me imagino estar ahí parada mirando a su único hijo siendo colgado. Su hijo que había tenido una vida santa, perfecta, colgado en un madero. Esto, hermano, chocaba en la mente y en el corazón de una madre. Una madre que había dado todo por su hijo, y él voluntariamente estaba dando su vida por pecadores como usted y como yo. Y esto chocaba, hermanos. Y tenía que ir nuevamente a recordar las promesas y las palabras del Señor. El propósito por el cual había venido Jesucristo aquí al mundo. Entonces ella, de acuerdo a la palabra, se aferró, reflexionó, meditó, hermanos, para tener una perspectiva correcta y concentrarse en lo que era su vida. Ahora, si no aprendemos esto, hermanos, escuchen esto. Si nosotros no aprendemos la importancia de recordar, del poder de recordar, podemos perder, tenemos el peligro de perder muchas bendiciones. Por ejemplo, piense en lo fácil, hermanos, que es dado, piense en lo fácil que es dado tener nuestro matrimonio por seguro. Hay hombres que así son o así somos, que no tenemos un detalle para la esposa, ya no digamos diariamente. Por ejemplo, el día que cumplimos años de casados, el aniversario. Ahí viene el 9 de enero, mi esposa y yo cumplimos 39 años. Me merezco un buen reconocimiento. Entonces, tenemos que guardar eso. ¿Para qué? Hermanos, para mí ha sido una bendición y un tesoro que Dios me haya mandado a mi esposa, tan hermosa y yo tan guapo. En verdad que Dios ha sido muy bueno conmigo, y cada año tengo que agradecerle a Dios, pero también recordarle a mi esposa lo importante, ¿va? También es muy fácil dar por sentado que nuestra familia todo está bien. ¿Cuántos hijos de nosotros, a ver, los jóvenes aquí, cuántos de ustedes jóvenes han ido con sus padres a agradecerles? ¿Sabes qué, jefe? Gracias por el trabajo que me diste, los estudios, que nunca me faltó la lechita y los frijolitos. Gracias, Deri. Ahora que voy y miro a mi madre ahí tendida, cuánto dolor siento, hermanos, una mujer tan valiente y trabajadora y está en esa situación. Y ya esta última vez hasta llegó mi hermana, dice, ¿qué pasa? Porque yo la agarré llegando y me quedé besándola ahí y así. ¿Qué pasa, Ricardo? Ella pensó, me imaginó que mi mamá se puso mal, pero no, le dije, estoy besando aquí a mi viejita. Entonces es bueno, hermanos, aprender a valorar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a la iglesia.
a los maestros de escuela dominical. Por eso, por lo menos 2 veces al año hacemos una fiesta aquí, en particular yo como pastor, para agradecerle a los maestros, a los diáconos y a ustedes por el apoyo, por su fidelidad y por el amor que tienen a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso es tan importante, hermanos. Entonces, quiero terminar con esto acerca de el poder de recordar. Y en el Antiguo Testamento hay un versículo, hermano Pepe Luis, Deuteronomio 11, versículo 2, y con esto concluyo. Dice, y comprended hoy, hablando Dios por medio de Moisés, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. O sea, los hijos de aquella generación no habían comprendido el poder, la majestad, la santidad de Dios. Pero en la nueva versión me gusta, dice, recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor. Fue la primera generación que experimentó no solamente las bendiciones, pero también la disciplina del Señor. Dice, recuerden. Entonces, quiero terminar con aquí, hermanos, el poder de recordar. Debemos de aprender a atesorar, valorar las experiencias de la vida. Y todos, hermanos, todos tenemos experiencias buenas, malas, vergonzosas, correctas, en libertad, en prisión, equivocaciones, felices, tristes, en libertad. Pero hay algo que nosotros hacemos, queremos correr del pasado. No nos gusta ir al pasado. Por causa del dolor que sucedió en nuestras vidas, hermanos. No quiero ir al pasado, y de hecho, ustedes saben, aquel poeta canta esta canción, ya lo pasado, José, ¿la saben o no? Yo creo que ninguno de ustedes escucha música del mundo, ¿verdad? Pura santidad aquí, gloria a Dios por ello. Entonces, muchas personas niegan el pasado, ignoran el pasado, menosprecian al pasado, inclusive se arrepienten por el pasado. Pero para poder, hermanos, saber el poder, para poder saber entender el poder que existe en recordar el pasado, es que Dios, hermanos, Dios puede usar, escuchen esto, Dios puede usar cada experiencia de nosotros para nuestro bien. Cada experiencia, buena o mala, vergonzosa o como quieran llamarle. Pero la pregunta entonces está, ¿cómo sacarle la mayor bendición, hermanos, a las cosas que tenemos que recordar y tenemos que atesorar? Bueno, la clave es esta, que este versículo, hermanos, es tan importante porque necesitamos recordar las lecciones de la vida. ¿Cómo hacemos esto? Porque miren, cuando usted dice de una persona de experiencia, es porque esa persona ya tuvo en su vida muchas experiencias. Y más le vale aprender de esas experiencias. O sea, que aprendimos esa lección. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Yo tengo muchas cosas que he aprendido y las escribo para que no se me olviden, para que no se me vayan, para no volver a cometer el mismo error, para no volver a tropezar con la misma piedra. También hay un canto del mundo, ahora vengo muy mundano. Y tropecé de nuevo y con la misma. Y tropecé de nuevo y con la misma cerveza. Y tropecé de nuevo y con la misma tentación. Y tropecé de nuevo y con el mismo problema. Y tropecé de nuevo con las mismas malas amistades. ¿Y sabes por qué? No has aprendido la lección. Por eso es tan importante, hermanos, que cada vez que tengamos una lección de nosotros, ya sea dolorosa, triste, difícil, para no olvidarlo, tenemos que tener un diario y apunten ahí la lección. Y lo que me pasó con este hombre, lo que me pasó con este amigo, y lo escribe.
no lo voy a volver a hacer. Entonces, esa experiencia lo tiene usted en su vida, para no volver a cometer el mismo error. ¿Están conmigo? Y cuando hablo de un diario, hermanos, no estoy hablando de una bitácora que, fui a comprar leche. No. Estamos hablando de experiencias, cosas importantes, buenas o malas, que son lecciones para nosotros. Amén. Hay una lección que repito y se la voy a decir, se la dije a mi esposa y se la comparto. Le digo, ponte al tiro. ¿Saben lo que significa ponte al tiro? Ponte lista. Escuchen esto, porque en cualquier momento te salta la liebre. No sabes ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién se puede levantar un problemita ahí. Y uno tiene que tener siempre buena actitud. Así es que, si no recuerda todo lo demás, póngase listo, porque en cualquier momento le salta la liebre. O puede ser un conejo brincador. Vamos a orar, hermanos.